Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Igualmente. Y enhorabuena. Muchas gracias. Qué, Muchas qué gracias. maravilla, qué maravilla de película. Y que yo creo que es un regalo un poco envenenado, pero es un regalo para los que hemos disfrutado, entre comillas, con la película y los que la habéis hecho. ¿Cómo ha sido eso? Porque yo creo que para vosotros también ha sido bastante durete, ¿no? Pues sorprendentemente, claro, todo el mundo nos hace esta pregunta porque al ver la película es verdad que la película es muy compleja y toca Sí. temas muy delicados y el público sale sí como muy estupefacto bueno, y como muy atravesado, yo creo, por todo lo que pasa, pero sorprendentemente rodarla ha sido muy sencillo en cuanto a que bueno, Fernando es un director de actores magnífico, Sí. es guionista magnífico también, entonces por texto la historia ya estaba súper redonda, ya se Ujú. entendían muy bien. Fernando creo que es un experto en hacer personajes con bueno, con mucho detalle de la psique de los personajes o de cómo piensan, de la narrativa que va un poco por debajo del texto, del propio texto que hay o sea, todos los subtextos y todas las cosas que van, bueno, soterradas, ¿no? O en el subsuelo de lo que dicen los personajes, lo que piensan, lo que les pasa en realidad. Yo Ujú. creo que Fernando es un experto en construir como esos mundos un poco paralelos que van creando como un poco la atmósfera esta tan asfixiante de la película. Entonces, Desde en luego. realidad, no había nada más que ponerse al servicio de esto y confiar mucho. Y luego tuvimos como el regalazo de tener muchos meses de ensayos, que digo regalazo porque no siempre ocurren en los proyectos y más en los proyectos audiovisuales que van muy rápido. Y Sí. tuvimos aquí 5 meses casi para conocernos Julia y yo y que ya nos conocíamos un poquito, pero bueno, para entender cómo es esa relación de mellizos. Luego ya fueron entrando los miembros de la familia, también construimos un poco estas relaciones familiares y desde ahí, desde ver un poco las heridas de cada uno, qué necesita cada uno de cada uno, qué siente, bueno, qué información tiene uno que no tiene el otro y con qué Ujú. información juega cada uno para manipular de alguna manera a los otros, pues un poco toda esta especie de juego de roles y de poderes que hay en la familia y en la película, pues cuando ya estaban muy claros, es que creo que luego en el rodaje ya te digo que fue un poco como ponerse ahí desde un sitio como muy seguro y de mucha confianza y de estar como con las ideas muy claras. Entonces desde ahí se trabaja muy bien. Sí, sí. Claro. Leyendo el guión, no sé si lo comentaste también con tus compañeros, leyendo el guión nos pareció un guión muy perturbador, así inicialmente. Sí, sí, o sea, imagínate, a mí me llegó un casting en el que yo solo tenía la separata, que es como la escena que te llega para hacer el casting del primer plano secuencia de la película, Ujú. que es un plano secuencia en el que mi personaje ya se destapa un poco, digamos. Yo siempre digo que es el primer personaje que se quita la máscara frente al público, que ya ves que algo no va bien, Mm. que la relación con su hermana es una relación que no es para nada sana ni normal, que roza un poco lo enfermizo y luego ya vas viendo, ya te vas comiendo todo, ¿no? Pero sí, a mí cuando me llegó esto pensé, wow, qué oportunidad tan guay de hacer un personaje que normalmente no te llegan y que están siempre un poco escritos desde el cliché del villano, y aquí estaba todo lo contrario. Aquí había un trabajo de naturalizar eso y de que pase desapercibido, que en realidad es lo que pasa con los villanos reales que nos rodean en nuestra vida, quiero decir, los Claro, abusadores, los violadores y toda la gente que hace el mal y que hace daño, normalmente no te los ves claro, venir, ¿no? Son gente como claro. que precisamente es muy inteligente para colarse y para parecer Ujú. sujetos perfectamente normales y Ujú. sanos y funcionales, ¿no? Entonces, Fernando lo que quería construir con Fabián era eso, y a mí me parece Ujú. interesantísimo desde el principio, porque también creo que me jugó un poco a favor que de perfil yo no sea una cara que de primeras te dé algo como oscuro, sino todo lo Ujú. contrario, ¿no? Entonces de repente me pareció muy interesante que quisiera como que primero que me propusieran a mí para el casting y luego cuando lo hice que precisamente entendí que era eso, que quería jugar todo el rato a la contra ya que nadie se lo Sí. esperara, ¿no? Y a mí me pareció divertidísimo porque pensé, ¿cuándo me voy a ver en esta otra vez? ¿Sabes? Que yo siempre hago de los buenos, de los tiernos, de los sensibles y aquí es como, no, no, aquí todo lo contrario, explorar la oscuridad me ha parecido un retazo y un regalo. Ujú. Más allá del guión, ¿hubo alguna cosa, alguna manera de entrar en ese personaje, alguna investigación? ¿Pudiste hablar con alguien que estuviera, a ver, no obviamente así de mal, pero ¿cómo te metes en ese personaje más allá del guión? Pues mira, el guión está basado en una novela, la novela de Marcelo Luján, que tiene el mismo título, Subsuelo,
pero Fernando nos dijo durante el proceso de castings que no nos la siguiéramos leyendo, porque es verdad que hay un momento de la novela en el que se separa mucho sobre todo se separa mucho como el dibujo de los personajes. O sea, Fernando eso, quería llevar la peli a algo mucho más cotidiano, mucho más a una familia, bueno, a este naturalismo que le gusta el retratar en sus películas, y la película y el libro se iba ya a hacer un poco unos personajes igual un poco más cliché, o igual un poco más que sirvieran a la novela negra, que es lo que estaba haciendo Marcelo, ¿no? Y por lo tanto tenían que estar un poco más exacerbados o más pasados. Y no, entonces lo que hice mucho fue al principio, pues mirar sobre todo eh, eh, muchas entrevistas de víctimas de abuso dentro de la familia. Hablé con un par de conocidos que también habían pasado esto de pequeños, y un poco intentando como entender cómo funciona la parte del agresor, que es la que yo he tenido que interpretar. Ujú, Pero es verdad que luego tampoco te creas que me ha servido mucho en el trabajo, porque insisto que Fernando quería hacer algo que estuviera muy pegado a nosotros. ujú, Entonces ha sido más una búsqueda de la herida del personaje y de que le lleva a él a tener que hacer esto a comportarse así, o a pasar ya los límites de lo moral, ¿no? Y de lo ético. ujú, Cómo una persona puede estar tan podrida por dentro, ¿no? Y que es toda esa ujú. podredumbre, jolín, perdón, Sí. que lleva adentro, ¿no? Toda esa negrura de las gotitas de dónde han ido cayendo, ¿no? Pues Ya. la relación con sus padres, ¿cómo es? De pequeño, ¿cómo se ha sentido? ¿Se ha sentido solo en algún momento? ¿Qué vínculo tiene hacia su hermana? ¿Por qué ha generado esta dependencia que parece que ahora, cada vez que su Ujú, hermana parece que abandona un poco el nido o rompe este vínculo de mellizos, él se asusta y se siente tan inseguro, tan solo, y parece que le está traicionando de alguna manera, ¿no? Pues ujú, explorar cosas como mucho más llanas y mucho más naturales y cotidianas, y sí, que le puede pasar a cualquier persona en una familia, y luego ya eso, obviamente, pues llevarlo al extremo cuando ya sucede todo lo que sucede, pero en realidad ujú, trabajar desde lo concreto y desde lo ujú, pequeñito, ujú. porque desde ahí es como desde donde yo encontraba como una verdad más pegada a la mía, y que no me llevaba tanto a hacer una cosa más arquetípica. Ya. ¿Hubo en el rodaje esta figura que es relativamente nueva, que es el coordinador de intimidad? ¿Lo Sí, tuvisteis? sí, Ujú. tuvimos. Genial. Claro, Tuvimos, imagínate tuvimos, y también. nos ayudó un montón, nos ayudó un montón. Y también Fernando, yo he sido, bueno, he flipado con el cuidado y la sensibilidad que tiene este hombre, y cómo, o sea, las escenas que se retrata el abuso en la película. Ujú, Bueno, una de ellas, que es como un poco más explícita, yo es la primera vez que he visto que estábamos los dos actores metidos dentro del set y nadie del equipo técnico con nosotros. O sea, estábamos solos en una habitación. Yo llevaba la cámara en las manos porque se graba como con un móvil, y esa cámara ujú, iba con un cable conectado al monitor que estaba fuera de la habitación, y ni siquiera metió sonido. O sea, solo teníamos un walkie con el que nos comunicábamos con él, y él nos iba dando como las notas, para que en ujú, ningún momento se rompiera, como, sobre todo, además de la atmósfera de concentración, también la atmósfera de intimidad, de alguna ujú, manera. Entonces, eso nos ayudó primero a estar súper en confianza y sentirnos muy seguros, y ujú. luego, además, como a la interpretación ayuda un montón, porque de repente es como que yo la primera vez que siento que estoy viviendo la escena como sería en la realidad. O sea, mi hermana y Claro, yo ahí solos en una habitación, sin claro, todo el artificio del cine alrededor, ¿no? O sea, que claro. imagínate si hemos estado cuidados. Ya te digo que por eso creo que tengo un sentimiento de facilidad, o un recuerdo de un Ujú, sentimiento de facilidad constante y continuo, porque estaba todo el equipo muy concienciado del material tan sensible que estábamos tocando. ujú. Yo viendo la película, a tu personaje y a ti en concreto, mm, me recordaba muchísimo a esos villanos de Chicho Ibáñez Serrador, y también mucho al Giallo. No sé si lo tuvisteis también muy presente esto, Pues no, ¿no? no te creas. Ya te digo que todo lo que me habéis ido diciendo los periodistas y la gente que es Ajá. más cinéfila y tal, flipo mucho, de alguna manera me abruma un poco, porque pienso, wow, o sea, sin tener yo mucha idea ni muchos referentes en mi cabeza, pues Ujú, claro, yo entiendo que haciendo. O sea, tampoco te puedes alejar muchísimo de una. O sea, quiero decir que hacer de un violador o de un abusador, al final ujú, el acto es el mismo, aunque las circunstancias sean ujú. diferentes, sí que te puede como evocar. Pero bueno, entiendo que de alguna manera hemos hecho bien el trabajo, porque siento que la parte humana
de todo esto, sobre todo del lado de la víctima y de entender lo que es lo que sucede, se ha entendido muy bien y a la gente le ha calado. Entonces pienso, Sí. bueno, pues desde luego poner esto en una pantalla sigue siendo muy necesario y desde aquí cuando lo hemos hecho y cuando la gente le atraviesa y se hace preguntas, digo, bueno, pues ya está, el trabajo ya ha valido la pena. Sí. ¿Fue muy difícil rodar el accidente? Pues fue más divertido que difícil, la verdad, porque Ajá. en realidad nosotros no teníamos que hacer mucho trabajo porque nos metieron en una máquina el coche estaba metido en una estructura eh, gigante que rotaba a 360 grados y Sí. que era una estructura metálica gigante, casi como una montaña rusa, vaya. Y entonces nosotros estábamos metidos dentro del coche con arneses por debajo de la ropa y todo, Ajá. y eso hacía la vuelta real. O sea, Ujú. estábamos dando vueltas ahí como un kebab, casi. Sí. Y nos mareamos un poco. Es verdad que ya cuando llevábamos 5 o 6 ya un poco ya nos hacía falta bioramina, pero yo lo recuerdo muy divertido. Se lo recuerdo como, ya te digo, como estar en una montaña rusa. O sea, y con Ya. los especialistas allí todo el rato preguntándonos, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? Sí, sí, sí. Y luego nos iban tirando, pues como todo lo que estalla del coche, todos los cristales y todo, pues nos lo iban tirando desde fuera por las Ujú. ventanas y nos llenaban ahí pues de un montón de cositas así como de este material que no sé cómo se llama, de Polyspan creo que se llama, que es así Ujú. como blandito. O sea que Ujú. ya te digo que fue muy divertido. Sí. Ya, ya. Bueno, pues para terminar quería preguntarte, bueno, más o menos me lo has ido contestando a lo largo de la entrevista, pero mm, no sé si eres de esos actores que se llevan los personajes a casa y hasta qué punto te ha sido fácil quitarte a Fabián de encima porque es un personaje muy complejo. Pues mira, yo creo que tuve que hacer el trabajo de quitármelo de encima o de no llevármelo a casa por lo menos antes de empezar a rodar. En Ajá. los ensayos yo sí que al principio, creo que nos pasó tanto a Julia como a mí, sí que es inevitable cuando empiezas a levantar el material y ver qué hay ahí debajo y Mm. intentar entender la cabeza y el corazón de estas personas, pues que de alguna manera obviamente te hace de espejo y te salpica a ti en tu vida y igual que te haces preguntas sobre los personajes, te las haces sobre ti, ¿no? O sea, te rebotan. Entonces, de alguna manera, es verdad que no, yo no me voy a encontrar nunca, gracias a Dios, en la oscuridad de Fabián, espero que nunca, por favor, pero sí que de alguna manera te hace un poco de espejo de tus oscuridades, de tus miedos, de tus inseguridades, Ujú. y entras en duda también de, ¿habré hecho sentir yo alguna vez a una persona o le habré hecho el daño que le hace Fabián a su hermano? O sea, ¿sabes? Como que Ujú. de alguna manera rebuscas ahí Claro. y sí que te encuentras con cosas que a lo mejor pues te asustan o te sorprenden o te generan un poco de culpa o de malestar, pero bueno, también tienes que entender que son cosas como pasadas o que son cosas que se están como ahora haciendo más grandes de lo que fueron porque estás como metido en esto. Ujú. Entonces yo sí que tuve ahí un pequeño viaje de oscuridad las 2 primeras semanas sobre todo de llevármelo un poco a mí y a mí me ayudó mucho pues que estuviera Julia, lo primero, que como nos conocíamos los dos ya de antes de hacer la peli, siempre teníamos un poco esta sensación de que era un sitio seguro en el que Ujú. como explicar todo esto y de alguna manera resolverte las dudas enseguida de esto es un juego, esto no somos tú y yo, esto no va de nosotros y esto, ¿sabes? Ujú. Como y de poder salir y entrar como con cierta facilidad y cierta holgura y luego pues también haciendo un poco de terapia, yo a mi psicóloga muchas veces también la uso de ayuda en los trabajos porque no deja de ser como una herramienta muy buena para entender también las Claro, cabezas de los personajes claro. y también entendí que había como que disfrutar incluso de esto, ¿no? ¿no? Yo con mi Ujú. psicóloga como que me ayudó a darle mucho la vuelta y a decir en qué momento vas a poder como soltar, ¿no? O como drenar tus oscuridades a través de un personaje, ¿no? Que tiene como la libertad de hacerlo porque al final no deja de ser un juego, ¿no? Interpretar Sí, no deja de ser eso, jugar, jugar a ser otras personas y hacer cosas que nunca haríamos en la vida, ¿no? claro. Entonces, pues a mí me sirvió mucho para de repente usarlo como un sitio de, ostras, que voy a ponerlo aquí en vez de colocarlo en sitios en los que fuera dañino o perjudicial para mí o para otras personas, ¿sabes? Entonces, como que sí, como que a mí al final me ha servido, no te digo de terapia, pero sí como de un poco de drenaje, sí, sí. Ujú. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena Muchas gracias. por la película, por vuestro trabajo increíble, por tu trabajo increíble y bueno, Gracias. pues espero que os siga dando muchas alegrías esta película. Ojalá, ojalá.